Te agradezco mucho que nos ayudes, doctor Enrique Cárdenas, a entender qué está sucediendo en la economía y te deseo con mi abrazo y mi aprecio y mi cariño, que te sea un buen año ahora que por primera vez nos vemos en el 2022. Muchas gracias, Eduardo. Encantado de estar contigo, con tu auditorio. Gracias. Y también felicidades para este 2022. Muchas gracias. Fue muy interesante y fue muy comentada tu larga charla que sostuvimos al término del año pasado. Recordarás una entrevista que pudimos seccionar sí. en seis piezas, si no me recuerdo. Y ahora nos encontramos con la realidad de que la economía mexicana está trabajando muy lento, con avances muy poco importantes y con presiones inflacionarias. En teoría, ¿qué tendría que hacerse cuando eso se presente en un país? Bueno, mira, no es la primera vez que tenemos esta inflación, es decir, un estancamiento económico con inflación. Recordarás los años 70. En los años 70 hubo en el mundo también un proceso semejante, caracterizado por golpes, lo que llamaríamos golpes en la oferta, es decir, la capacidad productiva, los costos. En aquel tiempo eran los energéticos que subieron muchísimo de precio y estaban muy escasos, lo que hizo que hubiera presiones inflacionarias importantes. Y al mismo tiempo, si no tienes suficiente producción, pues entonces, y no hay suficiente demanda, digamos, entonces vas a tener también un problema de estancamiento. De modo que el que se junten las dos cosas, problemas en los costos de las materias primas o de los bienes indispensables para producir, hacen que puede hacer que la inflación en este caso tienda a aumentar y que tengas un estancamiento. El estancamiento se da precisamente, como lo estamos viendo en la industria automotriz en México, por la falta de algunos insumos, problemas de logística que hay también en todo el mundo, en donde el comercio se ha trastocado con la parte de COVID, por ejemplo, y por el otro lado también una tendencia energética a que como que se dieron decisiones muy rápido para poder pensar en que no se necesitaba producir más petróleo. Y lo que hemos estado viendo son aumentos en el precio del petróleo que te llevan pues a aumento en los costos en general y por lo tanto presiones inflacionarias también. Entonces, estos dos factores son normalmente los que hacen que se pueda experimentar una situación en donde tenemos, pues digamos, una baja en la actividad económica temporal y por el otro lado aumento de precios. En el caso de México, Eduardo, tenemos un agravante más y es que la pandemia y la política económica que se siguió de no apoyo prácticamente a la gente ha llevado a un cierto empobrecimiento que ha sido paliado parcialmente por las remesas que han sido extraordinarias en estos últimos 2 años y por lo tanto hay una caída en la demanda de la gente simplemente porque pues, no tiene suficientes ingresos. No se recupera el empleo, no se recupera y se está perdiendo poder adquisitivo. Entonces, tienes el problema por el lado de la demanda de que no hay suficiente y por el lado de la oferta donde tienes choques en los costos de producción. Esa sería, digamos, una manera de poder explicar este fenómeno que no es muy común, pero que ya ha sucedido anteriormente. O sea, ese proceso de acomodo para tratar de reactivar la economía, ¿cuánto lleva generalmente, Enrique? Pues mira, en el caso, digamos, en el caso mexicano, tenemos el problema de esta inflación, pero no es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos o incluso de Europa, en donde tú tienes que la economía está funcionando, está andando y estás teniendo presiones inflacionarias también por el problema de oferta y por quizás un exceso de demanda. Es decir, estás teniendo el mismo problema de los energéticos y al mismo tiempo tu demanda, es decir, el gasto de la gente está creciendo y eso puede llevar los precios hacia arriba también. Ese es el caso de muchos países que no están sufriendo un deterioro en su actividad productiva como lo estamos sufriendo en México. Por eso el caso mexicano sí es particular en ese sentido. Bueno, no es el único país, pero
no es idéntico para todo el mundo. Y en el caso de México, sí estás ante la disyuntiva. Por ejemplo, si se dijera, vamos a estimular la economía, que se podría estimular, pero sobre todo con más inversión, lo hemos hablado en tu programa muchas veces, ¿no? Como el problema central en México es la falta de inversión, porque eso lo que genera, pues, es poca producción en el futuro. Entonces, ¿cuánto se tiene que...? No se va a reacomodar solo, o más bien, si se trata de que se reacomode solo, pues va a tomar bastante tiempo. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente? Eduardo, tú has visto cómo los pronósticos de crecimiento para el 2022 por parte de los especialistas han venido a la baja. Es decir, ahora se habla de un crecimiento bastante más bajo de lo que se hablaba apenas hace poco tiempo. Entonces, sí es un tema la falta de crecimiento en México. ¿Cuánto tome en activarse? Pues depende de qué se haga. Si no se hace mayormente nada, pues va a tomar varios años todavía, Eduardo, lamentablemente. Y si hacen cosas que no son buenas, peor todavía, que ahorita podemos comentar si quieres, con mucho gusto. Fíjate que estaba yo haciendo un trabajo para una columna que entrego para la agencia Cuadratín, y estaba yo checando que ha salido durante 20 y 21 han salido 500 y tantos mil millones de pesos en tenencia de valores gubernamentales en manos de extranjeros. Ese es un capital regularmente volátil, sin embargo, ya visto en conjunto, pues es la mayor salida de capitales en muchísimos, desde 1992 no había salido tanto dinero, incluso empieza así el año con salidas. El acomodo de la política monetaria internacional facilitará o propiciará con mayor celeridad esa salida, supongo. ¿Eso le hace daño a la economía? Pues sí, naturalmente lo que está mostrando esa salida de capitales es precisamente el que en México no estén habiendo las opciones de inversión o no se vean las perspectivas hacia adelante de inversión, es decir, y de crecimiento. Entonces, la gente ya teniendo una señal de que a nivel internacional y sobre todo Estados Unidos ya empieza a haber una reversión de la política monetaria de mantener tasas de interés muy bajas o cero, a empezarlas a subir, pues esto hace que la gente prefiera irse a otros lados. No solo por la tasa de interés, sino también por el riesgo país, es decir, por cuál es la expectativa de una posible depreciación en el corto plazo. En México todavía se supone que el tipo de cambio va a seguir más o menos como está ahorita. Sin embargo, hay mucha gente que piensa que no va a ser sostenible necesariamente tanto tiempo y empieza a haber temor por una depreciación del tipo de cambio. Bien, y eso habría que ver si prospera la reforma que quiere impulsar el gobierno federal. Eso también le podría hacer mucho daño. Nos lo están advirtiendo y con tiempo suficiente y de manera muy puntual los estadounidenses al menos, y obviamente Canadá está atrasito de Estados Unidos con esos reclamos. Sí, totalmente, eso es a lo que me refería, que si hacemos las cosas mal. Me imagino que te refieres a la iniciativa de la reforma energética. Efectivamente, si esa reforma pasara, más o menos en los términos en los que está previsto o está impulsada por el gobierno federal, sí sería una señal inequívoca de recesión en el mediano y largo plazo. Y esto, además de muchos otros problemas que ya los hemos comentado en tu programa también, pero sí me parece que sería una señal inequívoca de problema. Y por lo tanto aceleraría seguramente la salida de capitales financieros. No solamente ya no atraería más inversión privada, habría los pleitos entre quienes ya invirtieron en México y quienes ahora les cambian las reglas del juego. Y además de esta salida de capitales que tú mencionas, seguramente aumentaría. Y eso, obvio que le pegaría al tipo de cambio. Bueno, estaremos en contacto en el transcurso del año. Enrique, por esta parte te agradezco mucho que hayas estado con nosotros